Hola, mi nombre es Francisco Javier Palacios Hidalgo y pertenezco a la Universidad de Córdoba, en España. El título de esta comunicación es ¿Cómo diseñar materiales didácticos social y culturalmente responsables? Orientaciones para la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Bien, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas se ha convertido en un objetivo clave de los sistemas educativos internacionales, todo ello como consecuencia de la creciente importancia de la competencia comunicativa, la cual constituye hoy un requisito indispensable para que las personas puedan desenvolverse de manera efectiva en el contexto laboral, educativo, social o cultural. Ante esta situación son cada vez más numerosas y variadas las propuestas, metodologías y enfoques que se implementan en las aulas de idiomas para lograr un aprendizaje óptimo, significativo y de calidad. Sin embargo, y pese a la diversidad social, cultural y lingüística que caracteriza a los centros educativos hoy en día, pocos de estos enfoques ofrecen un contexto social y culturalmente responsable para el aprendizaje de lengua en el que se conecte con las experiencias previas de los estudiantes y se fomente también la concienciación sobre temas sociales y culturales de actualidad y relevancia. Partiendo de esta situación, el enfoque enseñanza de lengua social y culturalmente responsable, o de forma abreviada SCR, es una propuesta reciente e innovadora basada en el uso de referentes culturales diversos, accesibles al alumnado y de cuestiones de actualidad y relevancia social para así potenciar el aprendizaje de una lengua o de diferentes idiomas. La SCR aboga por la creación de entornos educativos en los que el alumnado se convierta en el centro de su propio proceso de aprendizaje y en el que se fomenten la inclusión, la participación activa y la valoración de la diversidad en todas sus formas. Además, la SCR ve como parte fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje la necesidad de promover el respeto por la diversidad y también la necesidad de atender a las problemáticas de las sociedades del siglo XXI, las cuales por su relevancia e inmediatez a la vida de las personas pues no pueden ser obviadas. Básicamente, la SCR propone que los contenidos de la lengua objeto de aprendizaje y las diferentes destrezas comunicativas se aborden a través de la inclusión directa y consciente de temáticas de relevancia social y cultural como pueden ser la igualdad de género o la situación de la comunidad LGTBIQ+, o la realidad de las personas migrantes y personas refugiadas, que en definitiva se trata de cuestiones cercanas a los estudiantes que les pueden ayudar a aprender el idioma de forma contextualizada, significativa y auténtica. La SCR nace de tres enfoques educativos ampliamente estudiados e implementados. Estos son la enseñanza culturalmente responsable, el inglés para fines sociales y de cooperación y el diseño universal del aprendizaje, para el aprendizaje. La enseñanza culturalmente responsable, o más conocida como Culturally Responsive Teaching por su equivalente en inglés, es un enfoque pedagógico que reconoce la importancia de incluir las referencias culturales del alumnado en todos los aspectos de su aprendizaje. Frente a una enseñanza más tradicional, este tipo de enseñanza culturalmente responsable busca dar voz a minorías silenciadas y ofrece un lugar en el aula para culturas diversas que dictan del paradigma más occidental, blanco o heteropatriarcal, que se caracteriza pues, por ser el paradigma hegemónico. El inglés para fines sociales y de cooperación promueve el aprendizaje de la lengua inglesa en concreto a través de temáticas de impacto social. Y este enfoque presta especial atención a cuestiones sociales y culturales de gran relevancia, como las que ya hemos mencionado anteriormente en el caso de la SCR. Y finalmente, el tercer enfoque en el que se basa la SCR es el diseño universal para el aprendizaje, que constituye un marco que permite orientar la práctica educativa hacia la inclusión efectiva de todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades y conocimientos, reduciendo así las barreras cognitivas, físicas, sensoriales, sociales o culturales que pueden existir en el aula. Bien, por otro lado, la SCR se fundamenta en 5 pilares o en 5 fundamentos, valga la redundancia. El primero es la promoción de entornos de aprendizaje de lengua centrados en los intereses, las experiencias y las necesidades del alumnado. El segundo es el uso de referentes culturales diversos que sean accesibles al alumnado para así potenciar el aprendizaje de la lengua. El tercero es el aprendizaje y la concienciación sobre cuestiones de actualidad y relevancia social. El cuarto es la valoración de la diversidad lingüística, cultural, étnica, racial, de género, sexual y de cualquier naturaleza como elemento esencial para el aprendizaje integral, inclusivo y universal. Y finalmente el quinto es la promoción de la inclusión y la participación activa a través del fomento del pensamiento crítico y del aprendizaje tanto autónomo como cooperativo.
Bien, la correcta implementación de un enfoque o una metodología educativa pasa por el uso de materiales didácticos que, diseñados de forma apropiada, permitan llevar a la práctica los fundamentos teóricos de esto. Sin embargo, a fin de lograr la innovación educativa es preciso que estos materiales difieran de lo que se ha utilizado anteriormente en la aula, debiendo incluir aspectos característicos de la realidad del presente. En este sentido, diseñar materiales didácticos actualizados y acordes con el presente debe pasar por la consideración de la importancia de la tecnología educativa, prestando especial atención a criterios como la interactividad, la flexibilidad o la reusabilidad. Además, y considerando las peculiaridades de la SCR, el diseño de materiales didácticos social y culturalmente responsables ha de tener en cuenta elementos propios de los tres enfoques o bases teóricas que sustentan al enfoque. Bien, en el caso de la enseñanza culturalmente responsable, los materiales deben hacer al alumnado partícipe de su propio proceso de aprendizaje y también respetar la identidad de cada alumno o alumna. Deben promover el acceso igualitario a las oportunidades de aprendizaje, estar adaptados a los estilos de aprendizaje del alumnado, también a sus características culturales e identitarias y a las peculiaridades psicológicas que estos puedan tener. También deben combinar contenidos lingüísticos y contenidos de índole social, que básicamente promuevan la transversalidad a la vez que la sensibilidad y la concienciación social de los estudiantes. En el caso del inglés para fines sociales y de cooperación, los materiales deben permitir la adquisición y el desarrollo de las competencias transversales, también conocidas como soft skills. Deben promover el uso de metodologías activas tales como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, el aula invertida o la gamificación. Deben también contribuir al desarrollo del alumnado, a su autonomía, a su compromiso con la comunidad y a su pensamiento crítico. Deben también promover el uso de la lengua auténtica, que permita al alumnado entrar en contacto con la comunidad y con la lengua tal y como la utilizan los hablantes nativos de esta. Deben proponer actividades en las que se tenga en cuenta la progresión en el nivel de complejidad cognitiva, es decir, deben tener en consideración la taxonomía revisada de Bloom. Los materiales también deben plantear el uso de técnicas de evaluación diversas, tales como la autoevaluación, la evaluación entre iguales, la evaluación docente-alumnado y beneficiarse también del potencial de la tecnología, favoreciendo así el desarrollo de la competencia digital del alumnado y conectando con la realidad del presente. Finalmente, y en el caso del diseño universal para el aprendizaje, los materiales deben proporcionar múltiples formas de implicación, representación, acción y expresión para los estudiantes, es decir, deben ofrecer diversas formas o diversas opciones para motivar, para percibir y también lenguajes alternativos tanto para la expresión como para la comunicación de los aprendizajes. Considerando todo lo anterior y siguiendo las contribuciones de los fundamentos teóricos de la SCR, resulta necesario abordar diversos elementos clave para el diseño de materiales social y culturalmente responsables. Estos incluyen, por un lado, el nivel mínimo de competencia comunicativa en la lengua objeto de aprendizaje y, por otro, las competencias y objetivos, y también habilidades y actividades comunicativas. Los objetivos y contenidos relativos a las temáticas sociales y culturales abordadas en los propios materiales, las competencias transversales implicadas, las formas de agrupamiento de los estudiantes, también pautas para el profesorado relativas al enfoque que se debe seguir para la inclusión de estas temáticas, también ideas relativas a los métodos de evaluación que se deben emplear y finalmente algunas consideraciones adicionales para la adaptación a las peculiaridades del alumnado. Resulta de especial interés lo relativo a las pautas para el profesorado, los dos enfoques planteados por Sebrun para la creación de materiales inclusivos. El primero es la usualización, que implica representar a individuos de grupos minorizados y marginados en los materiales a través de, por ejemplo, breves narrativas de sus realidades. Esto supone dotar a los estudiantes de oportunidades para conocer a individuos con los que, por su falta de representación en materiales más tradicionales, materiales educativos más tradicionales, no están acostumbrados, permitiéndoles así pues, conocer características o el lenguaje de estos grupos minorizados y asumiéndolas como algo natural y digno de ser respetado. Un ejemplo de usualización sería la inclusión de familias monoparentales y homoparentales, de personajes de cultura variadas y de ejemplos de interseccionalidad. El segundo enfoque sería la disrupción, que implica ir más allá, pues conlleva el diseño de actividades, tareas o situaciones de aprendizaje en las que las experiencias y características de los individuos o grupos minorizados y marginados sean centrales para la consecución de los objetivos planteados. Así pues, en la usualización
La presencia de los personajes de razas diversas pues tendría como fin que el alumnado se acostumbrara a entender y a respetar la diversidad racial, pero en la disrupción estos personajes se utilizarían para generar una situación de debate y autorreflexión en torno a, por ejemplo, pues la violencia por razones de raza. Ciertamente, el enfoque ideal que se debe seguir en el caso del diseño de materiales didácticos social y culturalmente responsables sería la disrupción. Pues es este enfoque el que realmente aboga por un abordaje directo y consciente de temáticas sociales y culturales y el que conecta, por tanto, con los principios de la SCR. Muchas gracias por su atención.